En el libro El lado activo del infinito hay un capítulo titulado Sombras de barro en el que el antropólogo Carlos Castaneda habla con su maestro e informante el chamán Don Juan Matus sobre el tema de temas entre los chamanes de México. Don Juan le explica a su aprendiz que los depredadores son la raza que nos intervino, un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas, para lo cual nos dieron su mente barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. ¿De qué intervención habla el chamán mexicano? En el año 2013, el matemático Vladimir Sherbak y el astrobiólogo Maxim Makukov publicaron en la revista Icarus los resultados de una investigación en la que afirman haber detectado rastros de información alienígena incorporados en el código genético humano, concretamente un sistema algorítmico artificial que fue incrustado hace miles de años. Algunos científicos llaman a este sistema algorítmico el SETI biológico, y resulta irónico que los ufólogos prefieran buscar señales de vida alienígena en el espacio cuando éstas están incrustadas en nuestro propio ADN. En una escena de la película 2001 Odisea del espacio, el cineasta Stanley Kubrick recreó una alegoría sobre esta misteriosa intervención a través de la cual los predadores nos dieron su mente. Rusia y Occidente solo coinciden en una cosa en lo que concierne al genoma humano. Ambos reconocen los trabajos de Francis Crick y James Watson, galardonados con el premio Nobel en 1962 por descubrir la doble hélice de la estructura del ADN humano. A partir de entonces, Occidente, a pesar de contar con científicos íntegros y buenos, se dejó guiar por la criptocracia que controla los Estados Unidos para ocultar la información del 90% del ADN humano, argumentando que como no produce proteína, se trata básicamente de código inservible al que se refirieron de ahí en adelante como código basura, ADN basura. Carlos Delfino dijo lo siguiente sobre este ADN basura. Occidente solo logró decodificar el 2% del ADN, que corresponde a las proteínas. El 98% restante no son puros textos. Es toda una biblioteca de plantillas holográficas, creadas por los biofotones, que pasan por el cristal líquido que predomina en la mayoría del ADN que Occidente no llegó a entender. Si no fuera por este archivo, no funcionaría la morfogénesis humana, ya que no es en los genes donde están nuestras principales características. Tenemos unos 35.000 genes, la misma cantidad que tiene la mosca de la fruta o un gusano. ¿De dónde sale toda la información que es la mayoría? De las plantillas holográficas que fabrican el ADN, que el neodarwinismo llamó basura. Es el 98%, pero al menos es prudente suponer más del 90%. En 1998, mientras en Occidente se seguía hablando del ADN basura, el doctor Peter Garyaev ya publicaba su obra llamada Sobre nuestras investigaciones científicas, en la que resumió las implicaciones de las investigaciones rusas del genoma humano completo a cargo de él mismo y del doctor Vladimir Poponin. Dichas investigaciones se iniciaron en el año 1990, cuando Rusia todavía era la URSS, y gracias a ellas el doctor Peter Garyaev descubrió que el código basura no es basura y de hecho está relacionado con fenómenos paranormales como la clarividencia, intuición, hechos remotos de sanación, autosanación y la telepatía, entre otros. Con respecto a la intervención prehistórica, esa violación de nuestra raza que lamentablemente ocurrió no se trata de una opinión, sino de un hecho científico. Desde hace mucho tiempo ya había antecedentes sobre el tema en la misma revista científica que publicó en 2013 el tremendo hallazgo de la intervención del ADN humano. En una edición del año 1973 de la revista Icarus, el premio Nobel de Medicina Francis Crick, junto con el laureado químico Leslie Orgel, exponen la teoría de la panspermia dirigida, que se refiere al transporte intencionado de microorganismos enviados a la Tierra a través del espacio para iniciar la vida, y dicen lo siguiente: el ADN humano fue pensado. Su complejidad no puede ser otra cosa que la ingeniería de una o varias civilizaciones no humanas. Dicha complejidad no se podría explicar sin la intervención de múltiples razas en la construcción del genoma humano original. Los científicos hasta elaboraron una estimación de 20 razas involucradas en base a la impresionante complejidad del ADN humano. Pero la intervención y no el origen del genoma humano es un tema mucho más reciente que no descarta la posibilidad de que el famoso código descubierto en el ADN humano pudo ser colocado en el genoma original, con una orden para activarse después de miles o millones
millones de años. Sin embargo, diversos vestigios permiten afirmar que esa no era la línea evolutiva natural que le correspondía a la raza humana. En el año 2013, el matemático Vladimir Sherbak de la Universidad de Al-Farabi y el astrobiólogo Maxim Makukov, Instituto Astrofísico de Fesenkov en Kazajistán, retomaron el misterioso código numérico incrustado en el ADN humano y encontrado un año antes por los científicos de Boston, y descubrieron que no era otra cosa que un algoritmo informático, como el de una computadora, un patrón que no obedecía a nada natural y que necesariamente había sido creado de forma artificial. ¿Qué hace un algoritmo en el ADN humano? Cambiar resultados aleatoriamente o a placer de quien lo programó. Y eso es lo que investigadores como Carlos Delfino han llamado la gran intervención de la raza humana, pues lo que se hizo con la incrustación del código genético fue básicamente realzar la parte material sobre la parte espiritual o el cuerpo sobre el alma, en términos del dualismo cuerpo-alma, que ha sido una cuestión eternamente pendiente en la antropología filosófica. Es decir, nos programaron con el materialismo y toda la cultura que se fundó después fue en torno a los objetos materiales. Así pasaron años, siglos, milenios, pues esto ocurrió desde antes de la gran catástrofe diluviana, volviéndonos idólatras del materialismo. Lo relevante es que este código cuenta con los criterios necesarios para ser considerado una señal inteligente con sellos de artificialidad que no tiene nada que ver con los procesos evolutivos. El código muestra un orden meticuloso de precisión que coincide con los criterios para ser considerado una señal informática inteligente, pues revela un conjunto de patrones aritméticos e ideógrafos exactos y sistemáticos, y estos patrones subyacentes aparecen como producto de una lógica de precisión y computación compleja y no de procesos al azar. No hay duda de que este código artificial inteligente fue insertado en el código genético original del ser humano, lo que generó una serie de consecuencias que se pueden explicar en términos de separación y de disminución de capacidades espirituales y paranormales para realzar en cambio las materiales. El descubrimiento de Sherbak y Makukov fue publicado en la revista Icarus, una revista científica ortodoxa. En el artículo, los investigadores aportan una serie de pruebas en la sucesión de aminoácidos en la cadena de ADN que presentaban un patrón lógico, incluso simbólico y también matemático, y apuntaron a la correspondencia flexible de los aminoácidos. Esto quiere decir que hay cadenas en nuestro ADN que son tremendamente fáciles de manipular artificialmente. Según los rusos y el doctor Peter Garyaev, el ADN es un texto que se puede leer y se puede sobreescribir. El doctor Peter Garyaev criticó severamente a los Estados Unidos diciendo que como el ADN es un texto, cuando Occidente corta y pega fragmentos de ADN, está alterando la redacción de todo el genoma, ocasionando graves consecuencias a todo el organismo. Una de las consecuencias de esto es el cáncer provocado por alimentos transgénicos, pues en los Estados Unidos ya exterminaron el 70% de las abejas para que éstas tuvieran que consumir polen de plantas transgénicas, y están haciendo lo mismo con los seres humanos al darles de comer alimentos transgénicos. Esto se debe a que la información que el alimento transgénico le ingresa al ADN humano es una información equivocada, pues solo ha sido cortada y pegada sin respetar la redacción íntegra del genoma. Es como si estuviéramos ingiriendo una versión adulterada del alimento o un veneno. El doctor Peter Garyaev afirma que Occidente se está aniquilando y va a morir lentamente y con mucho sufrimiento a causa de los alimentos transgénicos de las corporaciones multinacionales de la élite global, como el monopolio Oxitec-Monsanto, que es donde agentes como Bill Gates invierten su dinero. Esa es la diferencia esencial entre la genética occidental de los Estados Unidos y la genética rusa. La primera de ellas, inocente o deliberadamente, no reconoce que el ADN es un texto para justificar el crimen que está cometiendo contra la humanidad mediante la alimentación transgénica. Quien no quiera entender esto como una clara evidencia de conspiración, bien puede seguir creyendo en Papá Noel, pero la conspiración de la élite global que opera detrás de los Estados Unidos es aún más oscura. Según el proyecto ruso del genoma humano completo, lo que Estados Unidos llamó ADN basura es en realidad el código que explica fenómenos como clarividencia e intuición y el entrelazamiento del ADN, también conocido como el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es posible cuando dos personas, aunque estén separadas espacialmente, pueden comunicarse sin necesidad de usar palabras y pueden saber cómo están. De este modo, según los científicos alemanes Grażyna Fossar y Franz
Hans Bludorf, a través del entrelazamiento del ADN, la raza humana puede alcanzar estados superiores de conciencia, como la hipercomunicación, y a través de la hipercomunicación como especie, la humanidad también podría alcanzar la masa crítica y dar el famoso salto cuántico de la conciencia humana para lograr la manifestación cuántica más poderosa de la historia y cambiar el mundo con absoluta certeza matemática. De hecho, podemos concluir que el ADN es lo más importante que hay, no solo para conocer nuestro origen, sino también para trascender nuestra capacidad de comunicación universal. Pero a la élite global, a los controladores que operan detrás, no le conviene que sepamos nada de esto, pues ellos correrían un riesgo muy alto al permitir a la humanidad acceder a capacidades innatas que le llevarían a emprender una revolución de la conciencia que acabaría con los privilegios y el poder global del pequeño clan y los poderes oscuros de la corporación. En su libro Pensar con el corazón, el catedrático Carlos Delfino denominó a esta manipulación genética como la gran intervención de la raza humana o la caída del ser humano. En un capítulo titulado El extranjero extraño, Delfino argumenta que la mente postiza descrita por el chamán mexicano Juan Matus es literalmente otra mente que no nos pertenece, es el extranjero extraño, el causante de todos nuestros males, es decir, el ego, que fue una de las consecuencias de la manipulación genética descubierta por Vladimir Serbak y Maxim Makukov. Como el chamán Juan Matus, Carlos Delfino advierte que esta mente no puede con la conciencia, no puede con el alma, no tiene el poder de cambiar nuestra esencia interior, y es por allí que podemos salir de su dominio.